Para estimar los componentes de la varianza fenotípica, hace falta tener algunas unidades experimentales donde no exista variación genotípica y otras donde sí exista variación fenotípica. En este caso, hemos hablado de un cultivo, pero igualmente lo podemos hacer en unidades animales. Veamos algún ejemplo de cómo hacer ese procesamiento. Pensemos que en esta misma parcela de plantas, para el padre 1 tenemos que en 10 plantas tuvimos el peso de la mazorca. Determinamos el peso de mazorca en 10 plantas. Igualmente para el padre 2, igualmente para la parcela donde hay una F2. Tenemos entonces 10 pesos de mazorca determinado en 10 plantas de cada una de estas parcelas. Teniendo esto, es muy fácil estimar el promedio. Simplemente vamos a hacer la sumatoria de cada uno de estos elementos. Vamos a hacer la división entre la cantidad de individuos y tenemos los promedios que para el padre 1 hay un peso de 150,40 gramos, para el padre 2 de 179,40 gramos, para el F2 de 159,40 gramos. Esta tabla pudiéramos hacerla, por ejemplo, con ganancia de peso diaria en ganado, con producción de leche diaria en ganado, con peso al nacer en alguna producción animal, con ganancia de peso en pollos, en fin. El hecho de que sea en plantas o animales no cambia la metodología de aplicarlo. Lo que tenemos que considerar es que para alguna de estas líneas no debe haber variación genotípica, mientras que para la otra sí debe existir esa variación fenotípica, y esto es dado por excelencia en lo que es la F2. Hemos dicho que para caracterizar poblaciones necesitamos su promedio, pero también necesitamos una medida de dispersión, una medida de variación. ¿Qué tanto varían estos datos alrededor del promedio? Esto para el padre 1, esto para el padre 2 y esto para la F2. Esto lo podemos lograr viendo qué diferencia existe entre cada uno de los valores y su promedio, y es lo que estamos viendo acá. ¿Qué diferencia hay entre 147 con su promedio? ¿Qué diferencia hay entre 135 con su promedio? Y así para cada uno de estos 10 valores. Sin embargo, si dejamos la expresión de esta manera, al final esa sumatoria va a ser 0, porque justamente el promedio es lo que concentra estas medidas hacia arriba o hacia abajo en cuanto a su valor. Como no queremos que nos dé 0, porque queremos tener es una medida de esa dispersión, vamos a elevar al cuadrado cada una de esas diferencias. Y si eso lo dividimos entre la cantidad de individuos menos 1, vamos a tener entonces una medida de lo que llamamos la varianza. Es así como al hacer esta operación y dividir entre 9, esto nos va a dar 101,82. Si quisiéramos la desviación estándar, simplemente sacamos la raíz cuadrada de la varianza. O, de otra manera, si queremos hacer estos cálculos con alguna calculadora, esto nos va a dar la desviación estándar. Y como sabemos que la varianza es la desviación estándar al cuadrado, pues simplemente en la calculadora elevaremos al cuadrado ese valor de desviación estándar y nos dará este 101,82. De manera similar procederemos con esto, donde vamos a ver las diferencias, las desviaciones que existen con respecto a este promedio, y esa varianza va a ser de 29,60, y igualmente en la F2 vamos a ver qué desviaciones hay con respecto a este promedio, y la varianza va a ser de 1041,38. Tenemos entonces que la varianza ambiental podemos estimarla mediante el padre 1 y el padre 2, por lo tanto la varianza ambiental va a ser un promedio de ella. En este caso 101,82 más 29,60 entre 2, tengo que la varianza ambiental es igual a 65,71, mientras que la varianza fenotípica la tengo directamente como 1041,38, es decir, en esta expresión tengo la varianza fenotípica, tengo la varianza ambiental. Por lo tanto, la varianza genotípica va a ser igual a la diferencia entre ambas. Es decir, la varianza genotípica va a ser 975,67. Por lo tanto, en la expresión varianza fenotípica es igual a varianza genotípica más varianza ambiental,
ya tengo cada uno de estos componentes. Es necesario destacar que la magnitud de cada uno de ellos por sí sola realmente no tiene un gran significado. De hecho, las unidades, al ser la varianza elevada al cuadrado, las unidades serán las unidades en que se tomó esto elevadas al cuadrado. Aquí estaríamos hablando que la varianza ambiental es 65,71 kilogramos al cuadrado. La varianza genotípica va a ser 975,67, perdón, fueron gramos al cuadrado. Es decir, esas unidades al cuadrado realmente no tienen un gran significado desde el punto de vista de la pura magnitud. Es necesario ver la contribución relativa que tienen estos elementos entre sí. Es por esto que surge el concepto de lo que llamamos la heredabilidad, concepto que no debe ser confundido con herencia. Heredabilidad realmente es más un concepto estadístico que lo que va a indicar es la cantidad de variación fenotípica explicada por la variación genotípica. No confundir que esto sea un valor elevado al cuadrado, simplemente esta es la forma de designar a la heredabilidad h cuadrado, donde repito, heredabilidad va a ser igual a la varianza genotípica entre la varianza fenotípica y la multiplicamos por 100 para tenerlo en base a 100. Es decir, que en este caso la heredabilidad va a ser igual a 975,67 dividido entre 1041,38. Al multiplicar esto por 100, se indica que la heredabilidad para este carácter en esta población es de 93,69. Es decir, el 93,69% de la variación que se está observando en esta población va a ser debido a la varianza genotípica. En este caso, esto es muy aconsejable cuando voy a hacer mejoramiento genético. Mientras la heredabilidad se acerque más a 1, va a ser mejor para el mejoramiento genético, porque quiere decir que hay un alto grado de probabilidad que cuando yo seleccione una planta con un buen fenotipo, realmente estoy seleccionando un muy buen genotipo y que no es simplemente una variación ambiental. Es decir, como la varianza genotípica es heredable, tengo una alta probabilidad de estar seleccionando genotipos que van a repetir ese comportamiento en próximas generaciones.